Los peligros y promesas de relaciones en el mundo digital. En Internet cada uno puede ser quien quiera. Las cosas solo se complican más cuando conoces a estas personas en el mundo real. Tokyo.com. He aquí una historia real. Es una especie de historia de amor que solo podría suceder en nuestra era digital. Se trata de una profesora de 68 años y una modelo de bikini checa. Este profesor en particular no era ajeno a la inteligencia, era físico teórico en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, donde trabajó durante 3 décadas. El profesor, todavía solo después de su reciente divorcio, visitó algunos sitios de citas y conoció a la bella checa. Después de una serie de correos electrónicos, sesiones de chat y mensajes instantáneos, se hizo evidente que la bella modelo quería dejar su profesión y casarse con él. Nunca se le pasó por la cabeza que la mujer de Internet podría ser una impostora, y tampoco se preguntó por qué una joven y atractiva modelo lo elegiría como su marido. Desafortunadamente, descubrió la razón, pero por las malas. Después de intentar muchas veces hablar con la chica por teléfono, ella aceptó dejar el mundo virtual y entrar en la vida real. Todo lo que la profesora necesitaba hacer era viajar a Bolivia, donde trabajaba actualmente, y encontrarla. Él estuvo de acuerdo de buena gana. El resto de la historia es dolorosa para contar. Tras llegar tarde a Bolivia por un problema con su billete, el profesor descubrió que su novia ya se había ido del país. Sin embargo, ella le dijo que no se preocupara ya que le enviaría un boleto a Bruselas, Bélgica, donde podría conocerla mientras hacía una sesión de fotos. Su único pedido fue traer una maleta que había dejado en Bolivia. En el aeropuerto de Buenos Aires se registró la maleta. En el interior de la maleta había casi 2 kilos de cocaína escondidos. Terminó acusado de tráfico de drogas, pero afortunadamente recibió una sentencia leve. ¿Y cuál fue la reacción de la verdadera modelo checa ante todo esto? Miedo, porque su nombre había sido asociado con el narcotráfico, y compasión por el profesor, a quien, por supuesto, nunca había conocido en Internet ni en ningún otro lugar. Según Maxine Swan, periodista que escribió la historia para el New York Times, el profesor declaró que pasó un mes en prisión hasta que sus compañeros de celda lo convencieron de que la mujer con la que pensaba que estaba hablando probablemente era un hombre. Según esta historia, podrías pensar que recomendaría alejarte del mundo digital para conocer gente y hacer amigos. Sin embargo, esto no es cierto. Siempre que puedas distinguir entre amigos y fraudes, y eso lo aprenderás en este capítulo, el entorno en línea ofrece algunas ventajas distintivas. Internet es excelente para los introvertidos. Los introvertidos revelan más información en las redes sociales que en las reuniones cara a cara. Esto sucede porque la dinámica de Internet les permite suficiente tiempo para formular respuestas significativas. A los introvertidos también les resulta difícil iniciar conversaciones, especialmente con extraños. Las redes sociales eliminan esta presión social. También permiten que los introvertidos se expresen sin recibir constantes interrupciones de los extrovertidos. Y finalmente, los introvertidos son más proclives a decir lo que realmente piensan, sin preocuparse por una respuesta negativa que pueda ocurrir, como ocurre en las comunicaciones cara a cara. Facilidad para encontrar algo en común. Si existe un buen lugar para que opere la ley de similitud, capítulo 4, es Internet. Cuando se trata de encontrar algo en común con personas que tienen intereses similares, el mundo digital proporciona el entorno perfecto. ¿Quieres encontrar un amigo coleccionista de sellos? Hay un grupo en Internet para esto. ¿Interesado en conocer gente a la que le gusten los coches antiguos? Hay un grupo en Internet para esto. Busca ese grupo especial de fanáticos de los deportes que también son voluntarios en refugios de animales y comen manzanas orgánicas en el estado de Washington. Hay un grupo en Internet para esto. Bueno, tal vez. El hecho es que, con millones de personas en Internet, salas de chat y grupos de interés dedicados a cualquier actividad, real o imaginaria, la oportunidad de desarrollar amistades con personas que tienen algo en común está a solo un clic de distancia. Números. Si buscas un amigo con cualificaciones e intereses específicos, ¿dónde preferirías buscar? ¿En un bar u otro lugar público donde haya 100 personas, o en Internet, donde te esperan decenas de millones de personas?
La gran cantidad de personas que utilizan Internet aumenta las posibilidades de encontrar a alguien que satisfaga mejor sus necesidades particulares. Menos posibilidades de ser avergonzados. El anonimato y la posibilidad de iniciar y terminar relaciones mediante clics hacen que los usuarios de Internet sean menos propensos a enfrentar la humillación y la vergüenza que acompañan al rechazo cara a cara. Por supuesto, si un usuario publica información o fotografías de naturaleza cuestionable, las posibilidades de pasar vergüenza definitivamente aumentan, como ha sido el caso de muchos políticos y celebridades en los últimos años. Capacidad de precalificar amigos potenciales. Especialmente en los sitios de citas, las personas que buscan parejas tienen la oportunidad de describir lo que quieren en un pretendiente. Por supuesto, no todos los que leen las calificaciones cumplen con los requisitos. Muchas personas se comunicarán con usted en línea incluso cuando no tengan las calificaciones deseadas. Aún así, los mecanismos de detección pueden resultar beneficiosos para limitar el número de personas que entran en contacto. Oportunidad de conversar con la gente. Internet es rico en información. Proporciona una gran cantidad de información a aquellas personas que saben cómo obtenerla o están interesadas en aprender más sobre algo o alguien. La creación de redes debe verse como una herramienta para aprender más sobre la persona con la que está considerando desarrollar una relación, ya sea que haya conocido a alguien en la vida real o en el mundo virtual. Obviamente, esta búsqueda de información es más importante para posibles amigos virtuales, ya que no tienes la ventaja de recopilar información a través de señales verbales y no verbales disponibles en las interacciones del mundo real. No se puede negar que las comunicaciones en línea han cambiado drásticamente el panorama de encontrar amigos y entablar relaciones. A medida que esta forma de interacción virtual siga ganando popularidad, tendrá un impacto aún mayor en la forma en que las personas desarrollan relaciones en el futuro. ¿Qué significa todo esto para ti? Para citar a Charles Dickens, puede que sea el mejor de los tiempos. Podría ser el peor de los tiempos. Cuando se hace correctamente y con las precauciones adecuadas, hacer amigos en el mundo digital puede ser una experiencia fructífera. Sin embargo, sumergirse precipitadamente en relaciones virtuales sin la debida atención a los riesgos potenciales es una receta para el desastre. Antes de encender su computadora portátil o tomar su teléfono inteligente, aquí hay algunas cosas importantes que debe recordar. Precaución, inmortalidad por delante. Facebook. Gorjeo. Instagram. Salas de chat. Comunidades. Correo electrónico. Blogs. Motores de búsqueda. Sitios de citas. Un verdadero mar de oportunidades para buscar y encontrar personas que podrían convertirse en amigos o incluso socios a largo plazo. Pero tenga miedo o, parafraseando el famoso tráiler de Tiburón, tenga mucho miedo del precio potencial que pagará cada vez que se conecte. Cualquier cosa que diga, cualquier sitio web que visite, cualquier foto que publique, incluso sus correos electrónicos y mensajes pueden ganar inmortalidad instantánea en Internet, produciendo huellas virtuales que, a diferencia de las huellas reales, no son tan fáciles de limpiar. Además, posibles empleadores, posibles amantes, acosadores, empresas e incluso agencias gubernamentales están utilizando sus actividades virtuales para descubrir cosas sobre usted y tomar decisiones sobre cómo tratarlo, incluso si la información utilizada tiene décadas de antigüedad. Por favor, no olvides que lo que publiques será parte de tu identidad, por la eternidad. Siempre que se comunique en línea, tenga esto en cuenta, me avergonzaría si lo que estoy a punto de hacer apareciera en la portada del periódico mañana, dentro de un mes o dentro de 10 años. Si la respuesta es sí o tal vez, detente y piensa antes de darle al botón enviar. Esto podría ahorrarte mucho dolor y frustración en el futuro. Aprende y utiliza la etiqueta digital en Internet. La tecnología está evolucionando tan rápidamente que las convenciones sociales sobre el uso de computadoras y teléfonos inteligentes no siempre siguen el mismo ritmo. Aún así, existen algunas reglas generales que pueden hacer que la experiencia en línea sea más segura y placentera para usted y quienes lo rodean. Esto también aumentará las posibilidades de hacer amigos, en lugar de enemigos, tanto en línea como en la ubicación física desde donde envía mensajes, habla o busca. Smartphones. En un cine de Florida, un hombre fue asesinado a tiros por utilizar su smartphone después de que se apagaran las luces.
Probablemente no pasarás por una experiencia como esta si eliges enviar mensajes en una situación o ubicación inapropiada. Sin embargo, existen reglas simples a seguir para protegerse a usted y a su información. 1. Todos los dispositivos de comunicación móviles deben estar en modo silencioso en cualquier lugar público donde una llamada pueda resultar inapropiada. 2. Todos los usuarios de dispositivos de comunicación móviles deben evitar usarlos en cualquier lugar público o privado donde la voz pueda distraer o perturbar. Ejemplo, nadie va a un restaurante a escuchar tu larga conversación sobre tus problemas en casa o en el trabajo. 3. Los teléfonos inteligentes pueden ser pirateados. Fotos y otra información que quizás no quieras aparecido en el periódico debe eliminarse de su dispositivo. 4. La mayoría de las facturas de teléfonos móviles proporcionan un historial de llamadas detallado. Es mejor no olvidar esto si desea que los demás no sepan a quién llamó o quién lo llamó. 5. Filmarte haciendo cosas que, a falta de una palabra mejor, podrían considerarse inapropiadas probablemente no sea una buena idea. Ejemplo, una mujer del Reino Unido tomó el teléfono inteligente de su novio y encontró imágenes de él teniendo relaciones sexuales con un perro. Para empeorar las cosas, era su perro. Su reacción no fue reportada. 6. Sextear, especialmente cuando se incluyen fotografías, puede no ser una buena idea, incluso entre marido y mujer. Estas fotos, de una forma u otra, acaban apareciendo en Internet, sobre todo si marido y mujer se divorcian y uno de ellos es una persona vengativa. 7. No dejes que el mundo virtual se interponga en tus relaciones en el mundo real. La tolerancia de las personas varía cuando se trata de conversaciones por teléfono celular y el control constante de las redes sociales de sus parejas. Incluso si su pareja, o cualquier persona de su empresa, es más tolerante que la mayoría, se considera inapropiado contestar llamadas, revisar mensajes y mirar con frecuencia su teléfono celular durante el tiempo que pasan juntos. En un capítulo anterior sobre comunicación verbal, señalé lo importante que es escuchar atentamente a la persona con la que estás hablando. Esto demuestra interés y respeto, creando un ambiente superior para agradarle a la gente y mantener amistades. Si insistes en mirar tu teléfono celular como un cordón umbilical en presencia de otras personas, no esperes que se desarrolle una buena relación. 8. Dado que los teléfonos móviles conservan su código de área inicial, independientemente de dónde están siendo utilizados, y, además, como la transmisión no siempre es clara, al entregar el número de celular es importante comenzar con el código de área y repetir el número completo. De esta manera, aumenta sus posibilidades de que la persona tenga la información que necesita para devolverle la llamada. Mensajes electrónicos, correo electrónico. 1. Los correos electrónicos se encuentran entre los mensajes de texto y las cartas cuando se trata del uso del lenguaje formal o informal. Obviamente, los correos electrónicos a posibles trabajos o contactos importantes deben reflejar el lenguaje de una carta más tradicional, con buena redacción y gramática. Dicho esto, es recomendable mantener todos los correos electrónicos libres del tipo de abreviaturas que se suelen utilizar en los mensajes de texto instantáneos y nunca olvidar comprobar si hay errores tipográficos antes de enviar el correo electrónico. 2. Piense detenidamente en su apodo cuando utilice correos electrónicos. Un apodo que sea aceptable entre amigos puede resultar muy inapropiado al contactar a un posible empleador o al director de la escuela de su hijo. Uno de mis colegas que enseña en una escuela de negocios me mostró una lista de sus apodos favoritos, que incluían nombres utilizados por los estudiantes cuando buscaban trabajo. El primero de la lista fue Melambe. 3. No escribas correos electrónicos en mayúsculas, así. Esto es el equivalente a gritar en una interacción verbal y se considera de mala educación. 4. Nunca escribas un correo electrónico cuando estés extremadamente enojado o molesto. En un capítulo anterior enfaticé que las personas en este estado no pueden pensar con claridad. Un correo electrónico escrito durante este periodo a menudo refleja esta falta de razonamiento claro. Si realmente necesitas escribir un mensaje, no lo envíes, al menos no de inmediato. Déjalo a un lado durante varias horas y luego léelo nuevamente cuando estés más tranquilo y puedas pensar con claridad. Solo entonces podrás considerar enviar. Probablemente después de varias revisiones. Otra buena razón para no enviar inmediatamente un correo electrónico enojado es su potencial para empeorar la situación.
El problema puede resolverse, o desaparecer, en unas pocas horas si se deja de lado. Una respuesta apresurada y enojada elimina esta posibilidad. 5. Cuando esté listo para enviar un correo electrónico, nunca olvide verificar a quién se lo envía. Se podrían haber evitado muchos incidentes embarazosos si el remitente hubiera verificado si el destinatario era una persona específica y no la opción responder a todos. 6. Un correo electrónico puede ser eterno, o al menos existir en Internet durante meses, incluso años. Una vez que se envía un correo electrónico, puede cobrar vida propia, puede reproducirse, reenviarse y archivarse. Siempre que escribas un correo electrónico, debes preguntarte, ¿qué pasaría si este correo electrónico se hiciera público? ¿Lo enviaría de todos modos? 7. Los correos electrónicos eliminados aún se pueden recuperar meses después de haber sido eliminados. Esto sucede porque muchos servidores de Internet guardan los correos electrónicos eliminados en sus computadoras. La recuperación de correos electrónicos supuestamente eliminados ya ha revelado mucha información confidencial sobre personas que pensaban que los datos habían sido destruidos de forma segura. La gente a menudo descubre esto. Inquietante cuando se encuentran frente a una sala del tribunal. 8. Nunca abra un archivo adjunto de correo electrónico a menos que esté seguro de conocer a la persona que lo envió y de que realmente lo envió. A veces se accede ilegalmente a las direcciones de correo electrónico y luego se usan para enviar mensajes que contienen virus a la lista de contactos de la víctima. El mensaje parece legítimo porque fue enviado desde una computadora pirateada. En general, es mejor no abrir ningún archivo adjunto, a menos que sea absolutamente necesario. Es recomendable proteger su computadora con programas antivirus que escaneen archivos adjuntos. De lo contrario, abrir archivos adjuntos en su computadora es como tener relaciones sexuales sin protección. Redes sociales, Facebook, Twitter, Tumblr, etc. 1. Los motores de búsqueda de redes sociales varían cuando se trata de filtrar quién puede y quién no puede ver tus publicaciones. Conoce estos filtros para que puedas utilizarlos correctamente. 2. Considera que cualquier cosa que publiques en una red social puede ser accedida y reproducida por otras personas. Además, tenga en cuenta que algún día un posible empleador, una posible pareja o incluso sus padres y suegros podrían acceder a esas fotos suyas bebiendo y divirtiéndose en las fiestas. 3. Como regla general, es mejor limitar tus huellas digitales. Uso excesivo de las redes sociales. Aumenta su rastro virtual y puede causar problemas en el futuro. 4. Ten cuidado con quien agregas como amigo. Detectives digitales. Como ya habrás notado, viajo mucho. Una vez me acerqué al mostrador del aeropuerto de Nashville para ver si podía tomar un vuelo más temprano, pero esta historia no trata de conseguir un vuelo mejor. Los empleados del mostrador, un hombre y una mujer, inspeccionaban de cerca una cámara digital muy cara. Los escuché comentar entre ellos, no hay ningún nombre marcado ni información del dueño. Tenemos que averiguar a quién pertenece y devolverlo. Les pregunté qué estaban haciendo. Al mismo tiempo respondieron, somos los agentes del FBI de American Airlines. Dije que era un verdadero agente del FBI, aunque retirado. Pregunté cómo podían saber quién era el dueño sin ninguna pista. El hombre explicó que encenderían la cámara y buscarían pistas en las fotografías. Me sentí intrigado mientras los observaba a los dos en el proceso de resolver ese rompecabezas digital. Mientras examinaban las fotografías fechadas, reunieron pistas. El propietario era un hombre de ascendencia española. Parecía que había pasado 3 días en Las Vegas, probablemente por trabajo, ya que no había fotos familiares. Se había alojado en el Hotel Bellagio. Continuaron buscando entre las fotos. La mujer de repente exclamó, lo encontré. Me mostró una foto que había sido tomada la semana anterior. Mostraba una casa de madera con detalles azules. Miré la foto, pero no entendí por qué estaba tan emocionada. Señaló la casa y dijo, este tipo de casas se suelen construir en el noroeste del país. Está bien, pensé, ¿y qué? Luego me mostró un cartel de venta que apenas podía ver. Correcto, dije, sin entender realmente la importancia del letrero. Usó el zoom de la cámara para anotar la dirección y el número de teléfono del agente de bienes raíces, que estaba en Columbia, Carolina del Sur.
Finalmente lo entendí. El propietario probablemente vivía en Colombia, ya que la gente generalmente no toma fotografías de casas en venta a menos que estén considerando comprarlas. La mujer añadió, un vuelo salió temprano hacia Colombia, Carolina del Sur. Accedió a la lista de pasajeros y, afortunadamente, había pocos nombres de origen español. Tuve que abordar mi vuelo, pero estoy seguro de que los investigadores de American Airlines localizaron al propietario y le devolvieron la cámara. Me impresionó lo fácil que fue descubrir el rastro del dueño de la cámara usando solo unas pocas pistas digitales abstractas, y aún más me impresionó el trabajo que hicieron los empleados para devolver la cámara. Dijeron que devolvieron muchos dispositivos olvidados utilizando métodos similares. La moraleja de la historia es que, en un mundo digital, es difícil permanecer en el anonimato. Tenga esto en cuenta la próxima vez que publique algo en línea o haga algo tan simple. Lo que necesita saber antes de desarrollar relaciones en línea. Internet proporciona un entorno fértil para desarrollar amistades e incluso relaciones para toda la vida. Esto ha llevado al desarrollo de sitios web que facilitan las citas virtuales y la búsqueda de parejas ideales. Las personas que crean estos sitios afirman haber logrado reunir a almas gemelas mediante motores de búsqueda que la gente encuentra en línea y, eventualmente, formar compromisos a largo plazo en el mundo real. Usar Internet para encontrar a la persona adecuada puede ser una experiencia gratificante. Y también puede ser un verdadero infierno. Cómo será su experiencia depende de muchos factores, la mayoría de los cuales se analizarán aquí. Aunque nadie puede garantizar que sus relaciones virtuales sean exitosas y estén libres de problemas, hay algunas cosas que puede hacer para aumentar las posibilidades de obtener resultados positivos y reducir los negativos, cuando se trata de elegir amigos y socios potenciales en Internet. Amor al primer clic. El joven era una estrella del fútbol de Notre Dame que se enamoró de una chica que conoció en Internet. Pero entonces ocurrió una tragedia, su amada murió de leucemia. Para colmo, falleció el mismo día que fallecía la abuela del jugador. La doble tragedia del jugador se convirtió en un tema nacional. Pero la historia pronto fue eclipsada por una historia aún mayor. Resulta que la niña no había muerto, porque en primer lugar nunca vivió. Era una persona creada en Internet por alguien con un morboso sentido del humor. Y también tenemos la saga de Sana y Adnan Claric. Aparentemente, su matrimonio no iba bien y, sin que el otro lo supiera, los dos adoptaron un apodo falso, Sweetie y Príncipe de la Alegría, respectivamente, y entraron a una sala de chat quejándose de su matrimonio y buscando una nueva alma gemela. Les llevó un tiempo, pero finalmente los dos encontraron parejas que parecían identificarse con sus problemas y les brindaron las palabras de consuelo que tanto extrañaban en su matrimonio. Sana y Adnan supieron que habían encontrado al verdadero amor de sus vidas. Acordaron reunirse con sus nuevos socios en un lugar y hora predeterminados. El gran día, ambos pusieron excusas ante su cónyuge, asegurándose de que su indiscreción no fuera detectada. Así que salieron a buscar a sus amores virtuales, quienes les parecían los sustitutos perfectos de lo que tenían en casa. Cuando llegaron al lugar acordado, Sana y Adnan conocieron a sus amores virtuales por primera vez. Y no fue amor a primera vista. Resulta que estaban teniendo una aventura en línea sin saberlo. Quizás sea mejor dejar que los expertos decidan si Sana y Adnan le estaban siendo infieles, ya que es difícil imaginarse cometiendo adulterio con su propia pareja. Sin embargo, Sweetie y Prince of John no estaban contentos con la situación y, hasta donde se sabe, se acusaron mutuamente de infidelidad y solicitaron el divorcio. ¿Qué demuestran todas estas historias? 1. Las relaciones desarrolladas en Internet pueden ser tan poderosas como las que se desarrollan en interacciones cara a cara, a veces incluso más. 2. En Internet las cosas no siempre son lo que parecen. 3. Si se puede engañar a un físico de alto nivel en Internet, entonces probablemente te puede pasar a ti también. 4. Hay personas malintencionadas pueblando Internet y el mundo real. 5. El fraude que involucra relaciones en Internet es más común de lo que imagina. Se han vuelto tan comunes que se ha estrenado un documental, una serie de MTV y un largometraje basado en este problema. Incluso tiene un nombre, Bagre, que se refiere, según el abogado de Internet Perry Aftab, a cualquiera que pretenda ser otro individuo en las redes sociales. Sucede todo el tiempo.
Amplié la expresión a catfish para incluir también a los piratas informáticos que utilizan una actividad llamada phishing, que roba las identidades de las personas en línea. 6. Debido al manto de secreto que proporciona Internet, la gente dice cosas en el mundo. Palabras virtuales que nunca dirían en una interacción personal. 7. En Internet, al igual que en la vida real, si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Las redes sociales pueden ser peligrosas. No se garantiza que ninguna comunicación publicada en Internet permanezca privada. Debes asumir que tus publicaciones son permanentes y públicas. 8. Al igual que en las comunicaciones cara a cara, pretender ser otra persona a menudo conduce a resultados desagradables. 9. Hay cosas que puedes hacer para navegar de una forma más segura y efectiva. En las páginas siguientes podrás encontrar algunas sugerencias que pueden no ser relevantes para quienes buscan el amor en Internet, pero que serán útiles para cualquiera que busque amigos en el mundo virtual. Probando la veracidad en el mundo virtual y en el mundo real. Permitir que nuestros adolescentes exploraran libremente Internet, especialmente mi hija, fue una propuesta aterradora para mi esposa y para mí. Entonces les enseñé algunas técnicas que utilicé con los sospechosos para determinar si decían la verdad. Hice esto para ayudar a protegerlos de depredadores virtuales y reales. Ahora te ofrezco estas técnicas por el mismo motivo, para ayudarte a protegerte de comunicaciones engañosas tanto en línea como fuera de línea. Los resultados de estas pruebas de veracidad aparentemente inocuas no son una prueba absoluta de fraude, pero sí proporcionan fuertes indicadores de que alguien puede estar mintiendo o, al menos, estirando la verdad más allá de límites aceptables. La técnica del entonces. Cuando haces una pregunta directa de sí o no y la persona comienza la respuesta con entonces, existe una alta probabilidad de que escuches una mentira. Esto indica que la persona que responde la pregunta está a punto de ofrecer una respuesta que sabe que usted no espera. La siguiente conversación muestra la técnica en acción. Papá, ¿terminaste tu tarea? Hija, entonces. Padre, ve a tu habitación y termina tu lección. Hija, ¿cómo sabes que no terminé? Padre, soy padre. Sé estas cosas. El padre no tuvo que esperar a que su hija terminara de responder porque ella evitó responder directamente. Sabía que su padre esperaba un sí a la pregunta. En otro ejemplo, interrogué a una persona que pensé que había presenciado un asesinato. La persona estaba cerca de la escena del crimen, pero negó haber visto nada. Después de darme algunas respuestas evasivas, decidí probar su veracidad haciendo una pregunta directa de sí o no. ¿Viste lo que pasó? Testigo, entonces, desde donde estaba era difícil ver algo. Estaba oscuro y todo sucedió muy rápido. Le hice una pregunta directa a la que él sabía que esperaba un sí. Una vez que la respuesta comenzó con entonces, supe que estaba a punto de responder a algo diferente. Dejé que el testigo terminara de responder para no alertarlo de mi técnica. La técnica del entonces solo funciona con preguntas directas de sí o no. ¿Comenzar una respuesta con entonces después de una pregunta abierta como ¿quién ganará el campeonato? Indica que la persona está evaluando cómo responder. Debes permitir que otros terminen sus respuestas para no alertarlos sobre la técnica. No olvide que si el interlocutor nota la técnica, comenzará a evitar deliberadamente el uso de entonces. Practique el hábito de utilizar preguntas directas de sí o no y preste atención a las respuestas. Responder una pregunta como esta con entonces, o no responder directamente, es un fuerte indicador de mentira y será necesaria una mayor investigación. La tierra de Is. Cuando las personas eligen no responder con un sí o un no, entran en la tierra de Is. The land of is, en inglés, ocupa el espacio entre la verdad y la mentira por las diversas connotaciones que puede recibir la palabra is en el idioma inglés. Esta zona gris contiene un laberinto de verdades a medias, excusas y suposiciones. La famosa declaración del expresidente Bill Clinton ante la corte inspiró el concepto de tierra de is. Parafraseando lo que dijo Clinton, depende de cuál sea el significado de la palabra en esa declaración. Si, en esa oración específica, significa nunca sucedió, entonces eso es una cosa. Si significa no existe, la afirmación era absolutamente cierta.
Clinton llevó hábilmente al fiscal al país de para evitar responder directamente a la pregunta de sí o no. La siguiente conversación entre una madre y su hija demuestra esta técnica. Mamá, tu maestra llamó hoy y dijo que sospecha que hiciste trampa en el examen. ¿Hiciste esto? Hija, paso 2 horas estudiando por la noche. Estudio más que nadie que conozco. Las personas que no estudian son las que necesitan hacer trampa en los exámenes. Estudio todo el tiempo. No me acuses de hacer trampa. Mamá, no te estoy acusando de nada. Hija, sí lo es. La madre hizo una pregunta directa de sí o no. La hija optó por no responder con una respuesta simple y, en cambio, llevó a su madre a caminar por la tierra de Terminó su respuesta con una acusación, lo que hizo que la madre se pusiera a la defensiva. El tema ya no era sobre trampas, sino sobre cómo la madre hacía acusaciones infundadas. La madre podría protegerse contra la tierra de reconociendo que la técnica estaba siendo utilizado y luego redirigir la conversación al tema inicial. Por ejemplo, mamá, tu maestra llamó hoy y dijo que sospecha que hiciste trampa en el examen. ¿Hiciste esto? Hija, paso 2 horas estudiando por la noche. Estudio más que nadie que conozco. La gente que no estudia es la que tiene que hacer trampa en los exámenes. Estudio todo el tiempo. No me acuses de hacer trampa. Mamá, sé que estudias mucho y tienes buenas notas. Eso no es lo que pregunté. Te pregunté si hiciste trampa en el examen o no. ¿Hiciste trampa en el examen? Redirigir la conversación a la pregunta inicial obliga a la hija a responder la pregunta ¿hiciste trampa en el examen? Debe responder sí o no o regresar a la tierra de Is. No utilizar sí o no para responder a este tipo de preguntas no es prueba de mentira, pero la probabilidad aumenta significativamente. Si la hija no hubiera hecho trampa, responder no sería fácil. La verdad es sencilla. La verdad es sencilla. La verdad no es complicada. ¿Por qué debo creerte? Cuando alguien responda una pregunta que usted hizo, simplemente pregúntele, ¿por qué debería creerte? Las personas honestas suelen responder, porque digo la verdad, o alguna variación de la misma. La gente honesta simplemente transmite información. Se centran en la correcta presentación de los hechos. Por otro lado, los mentirosos intentan convencer a la gente de que lo que dicen es verdad. Su atención no se centra en presentar los hechos correctamente, sino en convencer al oyente de que los hechos presentados son ciertos. Dado que los mentirosos no pueden confiar en los hechos para establecer su credibilidad, tienden a alardear de su credibilidad para que su versión de los hechos parezca creíble. Cuando las personas respondan con algo que no sea porque estoy diciendo la verdad o variaciones de la misma, dígales que eso no responde la pregunta y repita por qué debería creerte. Si una vez más no responden con por qué digo la verdad o sus variaciones, la probabilidad de mentir aumenta. La siguiente conversación entre padre e hijo demuestra esta técnica. Papá, esta mañana había $10 en mi cajón. Ya no están allí. ¿Dinero en mi cajón por alguna razón? Hijo, no. Padre, hijo, quiero creer en ti. Pero es difícil. Dime. ¿Por qué debería creerte? Hijo, no soy un ladrón. Padre, no te pregunté si eres un ladrón o no. Le pregunté por qué debería creer en tú. ¿Por qué debería creerte? Hijo, porque yo no robé el dinero. Estoy diciendo la verdad. Padre, sé que lo eres y te creo. En esta conversación, el hijo respondió diciendo que no era un ladrón. ¿Eso no respondió a la pregunta por qué debería creerte? El padre dio otra oportunidad diciendo que la pregunta no era si era ladrón o no, sino por qué debería creerte. Entonces el hijo respondió, porque yo no robé el dinero. Estoy diciendo la verdad, lo que indica que probablemente estaba diciendo la verdad. La respuesta correcta a la pregunta no significa necesariamente que haya dicho la verdad, pero reduce las posibilidades de que esté mintiendo. En las conversaciones, especialmente en Internet a través de mensajes de texto, utilice estas técnicas sencillas y no invasivas para comprobar la veracidad del interlocutor. Son tan sutiles que nadie se dará cuenta de que están siendo puestos a prueba. Aunque son solo indicadores de mentiras, no pruebas,
proporcionan una fuerte línea de defensa contra los depredadores en línea. Detección de mentiras en perfiles de redes sociales. La mayoría de las personas no se describen a sí mismas con precisión en los perfiles de las redes sociales, especialmente en los sitios de citas. Los investigadores Thomas, Hancock y Ellison encuestaron a personas que enviaron perfiles a varios sitios de citas. Un asombroso 81% de los usuarios mintió sobre uno o más de sus atributos físicos, incluida la altura, el peso y la edad. Las mujeres tendían a mentir sobre su peso y los hombres tendían a mentir sobre su altura. Las mujeres que tenían más peso que el promedio mintieron más sobre su grado de obesidad. De un mismo modo, los hombres cuya altura estaba fuera del promedio mintieron más sobre su altura. Las personas que respondieron a la encuesta informaron que sería más probable que mintieran sobre su apariencia que sobre información como el estado civil y el número de hijos que tuvieron. En otro estudio realizado por Hancock y Thomas, descubrieron que aproximadamente un tercio de las fotografías que examinaron no eran precisas. Las fotografías de mujeres se consideraban menos precisas que las de hombres. Las mujeres tendían a ser mayores de lo que mostraban las fotos. Es más probable que las fotografías femeninas hayan sido editadas en Photoshop o tomadas por profesionales. Además, las personas menos atractivas tendieron a incrementar más sus perfiles. El hallazgo más interesante fue que, aunque las personas a menudo mentían en sus perfiles, intentaban mantener los cambios dentro de parámetros creíbles en caso de que conocieran a sus pretendientes en persona. La magnitud de las mentiras en los perfiles de las redes sociales no es una gran sorpresa. Un perfil como este es el equivalente a una primera cita. Cualquiera que haya tenido una primera cita recordará haber intentado impresionar. Como en una entrevista de trabajo, cuando usamos nuestro mejor traje. En las primeras citas, las mujeres se visten con mucho cuidado y dedican unos minutos extra a maquillarse. Los hombres se aseguran de que su ropa combine. Las conversaciones se ensayan con antelación. Los defectos de personalidad y los comportamientos extraños se camuflan cuidadosamente con una cortesía impecable. Estas precauciones adicionales se toman para dar la mejor primera impresión posible. Mostrar tu mejor lado en una primera cita no se considera falso porque ese lado sigue siendo reconociblemente tuyo, aunque sea un lado mejorado. Las personas que se presentan en línea deben intentar mostrar un lado positivo en sus perfiles, pero mantenerse dentro de los límites de la verdad en términos de fotografías y descripciones de quiénes son. De un mismo modo, cualquiera que utilice Internet para buscar posibles relaciones debe aprender a mirar los perfiles con cierta sospecha, reconociendo que el propietario del perfil nunca parecerá más atractivo o calificado que la foto o descripción publicada. Hombres y mujeres sienten la necesidad de alcanzar los estándares de belleza que establece la sociedad y que los medios de comunicación refuerzan. Mienten para acercarse a estos estándares en un intento de atraer amigos o socios. Aquellos que sienten que no cumplen con estos estándares se sienten menos atractivos y tienen menos confianza en poder atraer o conservar una pareja sin mentir. Esto no cambiará en el futuro cercano, por el contrario, es probable que se intensifique con la creciente popularidad de las redes sociales y los sitios de citas. Cualquiera que busque relaciones en Internet debe tener en cuenta la línea que separa un perfil con la mejor impresión de un perfil mentiroso. Un perfil mentiroso puede atraer a un amigo o pretendiente, pero una vez que se descubre la mentira, la decepción, la falta de confianza y la traición se convertirán en la pieza central de la relación, en lugar de la emoción, la esperanza y los sueños. Si quieres incursionar en el mundo de las relaciones por Internet, sé honesto en tu perfil y tenga paciencia. La relación adecuada hace que la espera valga la pena. Cómo reducir las probabilidades de ser robo. Una mirada rápida, un movimiento de cabeza o un ligero cambio en el tono de voz proporcionan pistas sobre la personalidad, la sinceridad o la veracidad de una persona. Como ya hemos mencionado en este libro, nuestro cerebro monitorea constantemente las señales verbales y no verbales para evaluar si los demás son amenazas potenciales o no. Si las señales son amistosas, entonces el cerebro tiende a ignorar los comportamientos. Si son señales enemigas, se inicia la reacción de lucha o huida y activamos los escudos para protegernos ante la potencial amenaza. Las señales verbales y no verbales pueden sufrir cambios dramáticos en una fracción de segundo. Monitorear estos cambios puede significar la diferencia entre la felicidad o el infierno en una relación.
Las personas se sienten más cómodas utilizando señales verbales y no verbales para evaluar a los demás y dependen en gran medida de este método para protegerse de iniciar o continuar una mala relación. Las relaciones en Internet carecen de estas señales necesarias para que las personas emitan juicios similares. Los emoticones ayudan a decodificar las comunicaciones escritas, pero eso no es suficiente. Descifrar la personalidad, la sinceridad y la veracidad de un interlocutor invisible requiere habilidades adicionales en la comunicación virtual. Las personas no pueden juzgar a sus parejas en línea porque las señales que normalmente obtienen de las interacciones cara a cara simplemente no existen. Su método más confiable para evaluar a los demás no está disponible. Necesitan confiar en nuevas técnicas que aún no se han probado. El cerebro no ha reunido suficiente información para discriminar entre señales amigables y hostiles en las comunicaciones por Internet. Adquirir este tipo de habilidad lleva tiempo. Estos son algunos de los posibles problemas que puede encontrar al intentar determinar la veracidad y el valor de posibles relaciones virtuales. Sesgo de verdad. Los seres humanos tienden a creer unos en otros. Este fenómeno, conocido como sesgo de verdad, permite que la sociedad y el comercio funcionen eficazmente. Si no existiera el sesgo de verdad, pasaríamos mucho tiempo comprobando la información recibida de otros. El sesgo de verdad también sirve como estándar social. Las relaciones con amigos y compañeros de trabajo se volverían tensas si hubiera que cuestionar constantemente su veracidad. En consecuencia, a menudo creemos en los demás hasta que surge evidencia de lo contrario. El sesgo de la verdad da a los mentirosos una ventaja porque las personas quieren creer lo que oyen, ven o leen. Pero disminuye cuando hay conciencia de la posibilidad de fraude. El sesgo de verdad predispone a las personas a creer lo que leen en correos electrónicos y mensajes de texto. Sin señales verbales y no verbales, la veracidad de las comunicaciones escritas no se cuestiona tan fácilmente. Otra característica del sesgo de verdad aparece cuando los individuos notan pequeñas contradicciones en una historia que se cuenta, tienden a ignorar estas discrepancias porque, de lo contrario, estarían cuestionando las palabras y el comportamiento del mentiroso. Es más fácil ignorar las pequeñas discrepancias que confrontar al interlocutor. La mejor defensa contra el sesgo de la verdad en el mundo virtual es ejercer un saludable escepticismo y utilizar la técnica de la hipótesis contraria, que veremos a continuación. El efecto primacía. El sesgo de verdad crea el efecto de primacía. El efecto de primacía, como recordará del capítulo 3, crea un filtro a través del cual vemos las comunicaciones y los eventos. El efecto de primacía no cambia la realidad, pero altera nuestra percepción de la realidad. El sesgo de verdad crea un filtro de primacía. Todo lo que una persona escribe tiende a ser evaluado como verdadero, a menos que haya algo que suscite dudas. Sin señales verbales y no verbales, las personas están en desventaja a la hora de juzgar la comunicación escrita en Internet. La hipótesis contraria. Crear una hipótesis contraria evita que el sesgo de verdad y el efecto de primacía dañen su capacidad para juzgar el carácter y la veracidad de quien le escribe. Las hipótesis no son más que conjeturas infladas. Una hipótesis contraria es una suposición fundamentada que supone un resultado diferente basándose en las mismas circunstancias. Por ejemplo, digamos que una hipótesis dice que la persona que le escribió es honesta y dice la verdad. Una hipótesis contraria diría que quien lo escribió es un impostor y un mentiroso. Durante tus conversaciones en Internet, por ejemplo, con mensajes instantáneos, debes buscar evidencias que respalden tu hipótesis inicial, el remitente es honesto y dice la verdad, o la hipótesis contraria, el remitente es un impostor y un mentiroso. Rara vez toda la evidencia respalda la hipótesis inicial o la hipótesis opuesta, porque las personas honestas a menudo dicen y hacen cosas que pueden parecer deshonestas, del mismo modo que las personas deshonestas suelen decir y hacer cosas que parecen honestas. Pero al final, el peso de la evidencia debe respaldar una hipótesis sobre la otra. Contrarrestar los efectos del sesgo de verdad y el efecto de primacía reduce las posibilidades de ser estafado en línea. Leyes de atracción. Como analizamos en el capítulo 4, las personas atractivas reciben un trato preferencial y más atención que las personas menos atractivas. El efecto de la belleza física se reduce en las comunicaciones por Internet a menos que una fotografía acompañe al perfil en línea.
Ten en cuenta que es normal mentir en los perfiles para aumentar tu capacidad de atraer socios. Dado que no existe interacción cara a cara en el intercambio de mensajes, no existe ningún punto de referencia para juzgar estas comunicaciones. El contraste juega un papel importante en la atracción. Cuando dos personas están juntas, tienden a ser comparadas entre sí. En ausencia de una segunda persona con quien hacer comparaciones, un individuo tiende a comparar a otro con una persona ideal. Cuando hablas con alguien en Internet a través de mensajes de texto, tenderás a comparar a tu interlocutor con esta persona idealizada. Con el tiempo, existe una tendencia a atribuir las características de esta persona ideal a aquella con la que estás hablando en Internet. Esta atribución errónea aumenta las posibilidades de que sea víctima de una estafa. Construyendo la conexión. La construcción de una conexión a Internet depende únicamente del texto escrito, asumiendo que no se utiliza ningún tipo de transmisión de fotografía o video. Esto limita la técnica que la gente suele utilizar para establecer conexión en las comunicaciones cara a cara. Como ya se mencionó en este libro, encontrar algo en común es una técnica poderosa para establecer una conexión. Para encontrar algo en común con alguien en Internet, debes revelar información personal a la persona a la que estás enviando el mensaje. Revelar este tipo de información es otra técnica poderosa para desarrollar la conexión. Dado que las comunicaciones por Internet son anónimas, existe una tendencia a revelar más información y a hacerlo más rápidamente que lo que se haría cara a cara. Una razón para esto es que el remitente carece de señales verbales y no verbales sobre la aceptación o rechazo de la información por parte del receptor. Cuando las personas reciben señales de rechazo en las comunicaciones cara a cara, tienden a dejar de revelar información. Esto no sucede en Internet. De hecho, como resultado, la divulgación de información personal sensible tiende a aumentar. Esto lleva la relación a un nivel superior. En consecuencia, se omite un paso vital en el proceso de desarrollo de la relación. Durante este paso vital en las comunicaciones cara a cara, los socios potenciales tienen la oportunidad de revelar información lentamente utilizando señales verbales y no verbales, acelerando el desarrollo de la relación y la divulgación de información. Si las cosas van mal durante este paso inicial, las dos personas pueden separarse sin haber revelado demasiado. Debido a la ausencia de este umbral vital en las comunicaciones escritas, en las que no hay interacción cara a cara, aumentan las posibilidades de ser engañado. Reclutar personas para espiar para Estados Unidos sigue un camino similar en la construcción de relaciones. Los espías necesitan ser mimados. Los pasos necesarios para desarrollar amistades cercanas o relaciones románticas son los mismos que los necesarios para convencer a una persona de que se convierta en espía. En muchos casos, intenté acelerar la relación debido a exigencias operativas. Estos reclutamientos siempre fracasaron porque me salté el paso inicial de desarrollar relaciones. Él es crucial. Revelar demasiada información demasiado pronto dañará la relación. Tu objetivo se alejará. Como se mencionó anteriormente, una pareja es vista como demasiado rápida o demasiado lenta si los pasos esperados para el desarrollo de la relación se apresuran o ralentizan. Las relaciones por Internet a menudo violan estas expectativas porque los socios son empujados a un nivel superior antes de estar psicológicamente preparados para ello, lo que crea vulnerabilidades para ambos. Inversión emocional. Cuanto más dure la relación virtual, es más probable que los socios permanezcan en la relación debido a la profunda inversión emocional. Esto no significa que sean una buena pareja, pero debido a que han pasado tanto tiempo en la interacción, no sienten que puedan darse por vencidos y, lo que es más, la relación se ha desarrollado hasta un punto en el que el volumen de información revelada crea vulnerabilidades tan grandes que evitan una ruptura. Un ejemplo de cómo la inversión emocional funciona en el mundo real. Para ilustrar cómo la inversión emocional afecta el comportamiento, permítame ilustrar cómo puede utilizarla a su favor en determinadas situaciones, especialmente al realizar compras costosas. Supongamos que quiere comprar un coche nuevo. En este caso, primero encuentra el automóvil que desea y luego le dice al vendedor que lo comprará hoy si obtiene el precio correcto. Luego saca tu chequera y escribe la fecha y el nombre del concesionario. Explíquele al vendedor que solo queda escribir el monto en el cheque y firmarlo.
Esta verificación parcialmente completa envía el mensaje de que está considerando seriamente comprar el automóvil. Di el precio que deseas y espera la reacción del vendedor. En una ocasión, cuando intenté esto, negocié un auto durante más de 8 horas. Al final del turno de la vendedora, ella cedió. Lo justificó diciendo que estuvo 8 horas negociando conmigo y, si no hubiera cerrado la venta, habría perdido su tiempo que podría haber dedicado a otros clientes. La inversión emocional que puso en la negociación la presionó psicológicamente para que aceptara mi oferta ridículamente baja. De lo contrario, tendría que afrontar la perspectiva del fracaso. Disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva ocurre cuando un individuo tiene dos o más ideas en conflicto al mismo tiempo. Las personas continúan con las relaciones por Internet, incluso cuando saben que la relación debería terminar, para evitar la disonancia cognitiva. No quieren creer que su interlocutor no es quien dicen ser, ya que esto crea disonancia cognitiva. Piensa en ti mismo como un ejemplo. Te ves a ti mismo como una persona ilustrada y distinguida. También ama a la persona que conoció en Internet y con quien se comunica. Si admites que has sido engañado, entonces eres ingenuo y crédulo. Por tanto, te niegas a creer que tu interlocutor virtual sea un impostor, para evitar el mal presentimiento que provoca la disonancia cognitiva. Manti Te'o, el jugador de fútbol de Notre Dame que fue víctima de un depredador en línea, expresó el conflicto causado por la disonancia cognitiva en este comentario sobre su experiencia. Hablar de eso es increíblemente vergonzoso, pero durante mucho tiempo desarrollé un sentimiento emocional relación con una mujer que conocí en Internet. Mantuvimos lo que pensé que era una relación auténtica, comunicándonos frecuentemente en línea y por teléfono, y llegó a agradarme mucho. Admitir que fui víctima de una broma grotesca y de mentiras de alguien fue, y sigue siendo, doloroso y humillante. Obviamente debí haber sido más cuidadoso. Si algo bueno puede salir de esto es la esperanza de que otros estén más atentos que yo cuando conozcan a alguien en línea. Exponer a los mentirosos. Para no caer en las trampas de los mentirosos, obliga al interlocutor a mostrarse en el mundo real, donde podrás utilizar tus habilidades para detectar señales verbales y no verbales, comprobando si coincide con tu perfil online y si la relación así lo parece. Bueno a la luz del sol como aparece en la pantalla de su computadora. Durante las primeras etapas de una relación en línea, debes tener en cuenta que la falta de señales no verbales te deja en desventaja. Piensa en hipótesis opuestas para evitar que la relación se desarrolle demasiado rápido. Asuma siempre que es víctima de un mentiroso hasta que surja evidencia visual que demuestre lo contrario. Insista en reuniones cara a cara lo antes posible. Esta reunión debe realizarse en un lugar público y con mucha gente, para reducir la posibilidad de cualquier peligro personal. Además, para que el encuentro sea más cómodo para ambos, se recomienda que sea algo informal y de duración relativamente corta. Un café en la cafetería o un almuerzo es suficiente. Si una reunión cara a cara no es práctica, insista en alguna forma de comunicación visual, como Skype u otro servicio similar. Un socio de Internet que utiliza muchas excusas para evitar reunirse cara a cara o por Skype está enviando fuertes señales de que algo anda mal. En este punto, debes finalizar inmediatamente tu relación en línea. De lo contrario, podría correr un peligro considerable. Exigir un encuentro visual desde el principio de una relación es una técnica sencilla pero eficaz para evitar caer en una trampa. Los encuentros visuales te permiten comprobar señales no verbales que te ayudan a evaluar la veracidad de tu pareja. El contacto visual también previene el desarrollo de la idealización de una persona desconocida. Desarrollar hipótesis opuestas reduce el efecto del sesgo de verdad. La necesidad de revelar información personal íntima se reduce en las reuniones cara a cara, evitando así que las relaciones se desarrollen demasiado rápido. Ralentizar la relación reduce tu inversión emocional, minimizando así el coste emocional de una posible ruptura. En las relaciones genuinas, a las personas les gusta comunicarse visualmente, especialmente al comienzo de la relación. Se sienten más cómodos en las relaciones visuales porque pueden utilizar las habilidades sociales que tienen para evaluar a los demás de forma más eficaz. Los encuentros visuales exponen a los mentirosos y anulan sus ventajas. Una nueva generación,
mantente conectado, sintoniza y toma cuidadoso. Es simplemente imposible negar que la llegada de las comunicaciones virtuales ha alterado drásticamente el panorama de la búsqueda de pareja y la construcción de relaciones. A medida que las interacciones en línea sigan ganando popularidad, su impacto será aún mayor en la forma en que se forman las relaciones en el futuro. Al tomar conciencia de los peligros de Internet ya mencionados y utilizar las técnicas que ya he recomendado para minimizarlos, es posible lograr relaciones virtuales significativas. De hecho, por las razones enumeradas al principio de este capítulo, este puede ser el método preferido para conectarse con personas en las primeras etapas de la construcción de relaciones. Utilizado con el debido cuidado y sentido común, Internet es otra herramienta más para encontrar y desarrollar relaciones a corto plazo o para toda la vida. Por otro lado, si se utiliza sin el debido cuidado, sin preocuparse por la información transmitida y recibida, esta herramienta puede provocar frustración o incluso posibles desastres. En última instancia, la forma en que utilices el universo digital determinará el valor que tiene, bueno o malo, en la calidad de tu vida y de tus relaciones. Epílogo. La fórmula de la amistad en la práctica. Y, como todo espía sabe, las alianzas de guerra siempre comienzan con enemigos comunes. Ala Carter, no juzgues a una chica por la portada. Aquí hay una última historia de espías. Pero esta vez no se trata de mi tiempo en el FBI. De hecho, la historia tiene más de 100 años. Todo comenzó a principios del siglo XIX, cuando un príncipe alemán tuvo un encuentro romántico con una mujer de la realeza británica. La naturaleza sexual del encuentro no enfureció al gobierno alemán, sin embargo, se enojaron muchísimo cuando descubrieron que el príncipe había escrito cartas de amor a su amante llenas de secretos de Estado. Luego, los gobernantes buscaron al doctor Graves, un talentoso espía alemán, y le ordenó que trajera las cartas. Y así lo hizo. El doctor Graves viajó a Inglaterra para encontrar a la mujer y recuperar las cartas de amor del príncipe. En las páginas siguientes encontrará extractos de su diario que explican cómo cumplió la misión. Mientras lee el material, intente identificar las estrategias especiales, analizadas en este libro que el doctor Graves utilizó con éxito para recuperar las cartas. Inicialmente me alojé en el Hotel Russell Square. Poco después me trasladé al lujoso Langham. Comencé a hacer las primeras investigaciones superficiales. Compré todos los periódicos de la sociedad, que leí de cabo a rabo, y luego comencé a profundizar con detenimiento en las cuestiones que dilucidarían el caso en el que mi señora era la figura central. A partir de conocidos que hice en el hotel, de reporteros de sociedad en los periódicos, comencé a reunir pequeños fragmentos de información. Afortunadamente, era temporada alta en Londres y todo el mundo estaba llegando a la ciudad. Pronto descubrí quiénes eran los amigos más cercanos de mi señora y dónde estaban. El siguiente paso fue descifrar su personalidad y conocer un poco sobre sus hábitos, gustos y aversiones. He oído que tenía la costumbre de montar a caballo en Hyde Park. Todos los días pasaba 2 horas caminando por el sendero de grava del parque. Mi paciencia se vio recompensada la quinta mañana, cuando la vi galopando con un grupo de amigos. A la mañana siguiente me encontraba a la misma hora por el camino de grava. Finalmente, ella llegó galopando junto con el mismo grupo, y cuando casi se perdieron de vista, comencé a galopar tras ellos. Descubrí dónde habían dejado los caballos y, después de que desmontaron, entré en el establo e hice algunas preguntas. Descubrí que siempre salían a la misma hora. A partir de entonces cultivé la costumbre de cruzarme día tras día con mi señora por el camino de grava. Me jacto de pocas cosas, pero mi habilidad con los caballos es una de ellas. He montado muchos caballos salvajes en Australia. También aprendí 1 o 2 trucos entre mis amigos tuareg, que le mostré a mi señora en varias ocasiones. No esperaba que me presentaran, solo quería llamar la atención y familiarizar a su grupo con mi apariencia, aplicando uno de los puntos básicos de la psicología humana. Utilicé la teoría de la atracción subconsciente de un rostro visto muchas veces pero aún desconocido. Pronto descubrí que mi señora y sus amigas seguían todos los caprichos de la sociedad londinense. Uno en particular me interesó. Tenían la costumbre de ir a Carlton Terrace entre las 3 y las 4 de la tarde, donde comían fresas. También fui allí a comer fresas. Carlton Terrace en temporada de fresas es un lugar animado lleno de lo mejor de la sociedad.
Esta afluencia de gente bella y rica, marcada por su aire de distinción cuidadosamente abandonado en favor del placer, y un murmullo infinito de chistes y chistes de mesa en mesa, es verdaderamente un estudio interesante sobre el lado más suave de la vida. Es un lugar con una magnífica terraza acristalada frente al Támesis, con su paisaje en constante cambio por donde navegan ferries y grandes remolcadores. En Carlton Terrace se paga bien por el refinamiento en la mesa. Cortejando a la camarera, conseguí un asiento muy codiciado cerca de la mesa reservada para la señora y su grupo. Siempre tuve cuidado de retrasar mi entrada hasta que mi señora ya estuviera en la terraza, luego entraba solo, ocupaba mi lugar y mostraba el deseo de quedar solo. Tienen una forma muy interesante de servir fresas en Carlton. En un recipiente de plata se trae un manojo con 10 o 12 fresas jugosas. Es el colmo del lujo. Escoges las fresas frescas del ramo en tu mesa, Carlton te proporciona la crema y pagas medio soberano, $2,50, por un plato de fresas. Un plato es suficiente para la mayoría de los comensales. Todas las tardes pedí 5. Día tras día, gastaba $2,50, $12,50, del dinero proporcionado por el duque de Mecklemburgo-Werein, siempre dando medio soberano de propina a la camarera, totalizando 3 soberanos en mi cuenta diaria de fresas, $15. Durante unos 10 días siempre hice esto a la misma hora, teniendo siempre cuidado de entrar después de la llegada de mi señora y su grupo, siempre pidiendo la misma cantidad de porciones, siempre dando la misma propina. No pasó mucho tiempo para que empezara a ser observado. Pronto me di cuenta de que no solo los clientes sino también los propietarios de la terraza se estaban interesando por mi excentricidad. Un día escuché a alguien decir: aquí viene el fanático de las fresas. Ya estaba satisfecho. Sabía que ahora sería más fácil unirme al grupo de mi dama. Me señalaron como alguien fuera de lo común en el restaurante que de 3 a 4 de la tarde en esa época del año era el más famoso de Londres. Ahora bien, una mujer como mi señora no coquetea. Pero si lo miras en condiciones favorables, como mi truco con las fresas, mirará hacia atrás. Ambos sonríen discretamente y no se vuelven a mirar durante el resto de la tarde. Esto no es coqueteo. Digamos que es un interés psicológico. Continué con mi festival de la fresa y un día un gerente de Carlton Terrace me dijo que la gente preguntaba por mí. Varios hombres querían saber quién era yo. Después de preguntar me dijo que uno de estos hombres era parte del grupo de damas. Fue fácil sumar 2 y 2. Obviamente ella era la que quería saber. Mientras tanto, había enviado varias comunicaciones al duque, instándolo a presionar a su sobrino y mantenerlo alejado de Londres, ni siquiera permitirle, bajo pena de congelar su dinero, escribir a mi señora hasta que el duque le diera permiso. En ese momento, Londres ya estaba lleno y la temporada estaba en su apogeo. Fui a los teatros, desde Drury Lane hasta el Empire, y visité los clubes. Conocí a hombres que ya conocía, así como a 2 o 3 tipos con los que estuve muy unido, en una ocasión u otra, en expediciones de caza y lugares de vacaciones. Les pedí que me presentaran a diferentes grupos. Hábiles maniobras me garantizaron invitaciones a meriendas y comidas en el mismo grupo frecuentado por mi señora. Me la presentaron en una recepción por la tarde. Una típica inglesa con clase. No era particularmente hermosa, pero poseía toda la claridad de piel y ojos, y la salud fuerte y enérgica, que es el rasgo hereditario de las hijas de Albión. Alta, esbelta y fuerte, con hábitos y educación libres e independientes, era la antítesis directa de la mujer germánica habitual. Imagino que esta fue la probable razón del encantamiento del joven duque. ¿Cómo estás, mi joven colonial? ¿Sigues siendo un fanático de las fresas? Ambos nos echamos a reír. Entonces mi señora observó y clasificó mi pequeña obsesión. Por supuesto, dijo, tirando su cabello a un lado. Siguió una conversación agradable y tranquila. Podía comprender cada vez más el encantamiento del duque. En realidad, lo consideraba muy afortunado. A partir de ese día me propuse estar presente siempre que ella iba a lugares públicos, como teatros, conciertos o restaurantes. Poco a poco y de forma imperceptible, con pequeños servicios aquí y allá, acabé ganándome su confianza. Hubo una cena después del teatro en el Salón Indio del Windsor y me invitaron. A estas alturas la gente ya sabía un poco de mí.
Yo era un viajero, un hombre de placer, interesado, como hobby, en la investigación medicinal. Descubrí que su romance con el joven duque era un secreto a voces dentro de su grupo. Es más, descubrí que ella esperaba diariamente a que apareciera en Londres. Poco a poco fui dando a entender que conocía al joven duque. A medida que me ganaba cada vez más su confianza, le inventaba aventuras y se las insinuaba a ella. De esta manera logré finalmente inducirla a hablar sutilmente. Provoqué un vago resentimiento contra él, que se vio acentuado por su ausencia en Londres. Su tío le impidió a su Alteza viajar y su tío, a su vez, aceptó mi consejo de hacerlo. Pasaron 2 meses antes de que me invitaran a la casa de mi señora en Mayfair, y en ese tiempo, en parte porque fingía conocer al joven duque, me había vuelto más íntimo. Descubrí que lo había conocido en una expedición de caza a la finca del conde de Cruz en Shropshire. Más tarde me confesó que esa ocasión fue su primer encuentro oficial, pero que ya se conocían desde un viaje a las montañas en Suiza, el patio oficial de la realeza cuando viajaba de incógnito. También descubrí que su adicción a las tarjetas ya le había costado mucho dinero. No fue fácil obtener información sobre la deuda de mi señora. Para hacerlo, tuve que trabajar con su criada. Siempre que se presentaba la ocasión, me esforzaba en darle generosas propinas. Creé oportunidades para hacer muchas pequeñas cosas por ella. Sabiendo que mi señora estaría ausente, visité un día la casa y, fingiendo estar esperando a la anfitriona, le hice algunas preguntas. Descubrí que su señora tenía problemas económicos. Esta fue una apertura que valía la pena explorar. A partir de entonces, planeé estar presente siempre que hubiera un juego de cartas en casa de mi señora. Estas mujeres de la sociedad inglesa tienen la costumbre de apostar en grande y pronto me di cuenta de que mi señora perdía muy a menudo. Fue mi suerte que ella perdiera contra mí una noche. No es costumbre en este tipo de reuniones intercambiar dinero. En cambio, el perdedor paga con lo que equivale a un pagaré. Acepté su nota junto con otras y las llevé todas a un conocido prestamista, con quien hice un acuerdo. Debería aceptar los billetes y presionar a mi señora para que pagara, por supuesto, sin mencionar mi nombre. Obviamente, como estaba tratando de ganarme su confianza, no podía cobrar estas deudas personalmente. El usurero lo cobró el mismo día. Y le exigió muchas más veces, persiguiéndola, amenazándola con emprender acciones legales e insistiendo hasta que casi le da un ataque de nervios. La simpatía brindada en el momento adecuado la hizo hablar y habló abiertamente sobre sus deudas, informando que la mayoría de sus conocidos también estaban endeudados, algo nada inusual en ese escenario. Esta fue una oportunidad oportuna para que mi señora recibiera algún beneficio material. Hablamos seriamente de sus amoríos. Descubrí que eran muy complejos. Hablamos del joven duque. Poco a poco la convencí de que no había esperanzas de un matrimonio legítimo con la casa de Mecklemburgo-Werein, pero, debido a su asociación con el joven duque y al hecho de que estaba comprometida con él, sería correcto que el ducado le proporcionarle algún medio de ayuda. El hielo era peligrosamente fino, ya que mi señora es una persona de altos ideales y yo necesitaba tener cuidado en el uso de las palabras, para no insinuar que estaba usando un chantaje. Para ser justos, creo que, si ella hubiera adoptado este punto de vista, habría desistido del asunto y se habría retirado de la sociedad hasta el final de la temporada, en lugar de seguir mi plan. Finalmente dije, ¿tiene algún medio para obligar al ducado a reconocerlo y aceptar su solicitud? Después de una larga vacilación, se levantó repentinamente, salió apresuradamente de la habitación y regresó rápidamente con un puñado de cartas. En algunas de ellas pude ver el escudo del duque. El tonto joven había sido realmente descuidado. Agarró las cartas y gritó, me pregunto qué diría el tío de Franz sobre estas cartas. ¿Cómo podría convencerlo de que se casara conmigo? Existía la posibilidad. El metal, en este caso, sus emociones, estaba caliente. Sugerí que nos sentáramos a hablar. Como ataque introductorio, para dar la impresión de que sabía de lo que estaba hablando, insinué que tenía una conexión con una familia en Alemania y que estaba en Londres de incógnito. Abordé la situación desde el punto de vista de que yo era su amigo, no un amigo de la casa Mecklemburgo-Werein, pero que, conociéndolos a ellos y sus costumbres, podría serles de gran ayuda. Es una pena, la consolé,
pero no tienes ninguna posibilidad de establecer una alianza legítima, ni siquiera morganática, con el joven duque. Considero que su actitud hacia usted es muy injusta. Teniendo en cuenta su acuerdo con él, sin duda tiene derecho a una compensación adecuada por parte de la familia. Si va a los tribunales, podría obtener esto alegando incumplimiento de promesa, pero puedo entender sus sentimientos. Semejante paso solo crearía repulsión en una familia tan antigua y noble como la suya. Ella pareció estar de acuerdo. ¿Pero qué puedo hacer?, dijo. Teniendo en cuenta mi amistad con usted, sería un honor para mí si me permitiera actuar en su nombre. Creo que puedo negociar con el tío del joven duque y le prometo que juzgará el asunto con justicia. Entiendo la extrema delicadeza de la situación y usted debe comprender la necesidad de que un hombre intervenga en este asunto. Sacudió la cabeza y golpeó sus cartas con nerviosismo. No. Esto es intolerable, afirmó. No es una opción. Me di cuenta de que necesitaba un argumento más fuerte. Entonces se me ocurrió la mentira más ingeniosa que jamás haya pensado. En unos 5 minutos describí al joven duque de tal manera que las aventuras de don Juan parecieron santas en comparación con las escapadas de la Alteza Ducal. Piénsalo, dije. Él debería estar aquí contigo durante la temporada alta. Pero no apareció. Tú mismo me dijiste que ni siquiera respondió a tus cartas. Bueno, eso lo dice todo, señora, él y su familia merecen todo el castigo que pueden infligir. La idea del castigo le agradó. El orgullo herido de una mujer, especialmente de las inglesas, es algo terrible. Poco después, me apresuré a irme. En mi hotel me escribí 2 cartas y las firmé con el nombre del duque. En estas cartas me ofrecía pagar las deudas de mi señora. Las cartas estaban dirigidas a mí y, después de dejar pasar un tiempo razonable, fui nuevamente a Mayfair y se las leí a mi señora. Ahora estaba fría y endurecida, y me dio pleno permiso para seguir adelante y hacer los arreglos que considerara necesarios. Así que fui al banco del duque en Londres y le notifiqué que necesitaba 15,000 libras. En 4 días ya tenía el dinero. El resto de la transacción transcurrió sin problemas. Ella me dio todas las cartas y documentos y yo le di las 15,000 libras. Hoy sé que mi señora viaja mucho y muy cómodamente con la compensación anual que paga el viejo duque. No sé si todavía frecuenta Carlton Terrace en busca de fresas, pero alardeo de que su buena suerte actual se debe en parte al hecho de que frecuentó el lugar en el pasado. Como el Dr. Graves cumplió su misión. Al leer el diario del Dr. Graves, es realmente impresionante comprender que este hombre se adelantó un siglo a su tiempo en el uso del análisis conductual y técnicas psicológicas para lograr sus objetivos. Si vuelves a leer la parte del capítulo 1 que detalla cómo se utilizó la fórmula de la amistad para seducir a Seagull para que traicionara a su país y se convirtiera en espía de los Estados Unidos, te sorprenderán los paralelismos entre las estrategias empleadas por el FBI y el Dr. Graves sobre su trabajo. Considerar. 1. En ambos casos, el plan para reclutar a los objetivos fue cuidadosamente coreografiado y ejecutado durante un periodo prolongado. Ambos agentes utilizaron las técnicas presentadas en este libro para predisponer a sus objetivos a agradarles antes del primer encuentro. 2. El Dr. Graves, al igual que el agente del FBI Charles, utilizó la fórmula de la amistad para establecer una relación con la mujer británica. Primero establecieron la proximidad a los objetivos, seguido de un aumento en la frecuencia y duración, y gradualmente introdujeron intensidad, señuelos de curiosidad y señales no verbales cada vez más intensas. 3. En ambos casos, se utilizó el principio de proximidad para establecer un contacto no amenazador entre el agente y el objetivo, capítulo 1. En el caso de la gaviota, el agente del FBI se esforzó por ubicarse en lugares públicos donde la gaviota caminaba y estaría consciente de su presencia. En el caso del Dr. Graves, hizo lo mismo estableciendo proximidad a su objetivo en el sendero a caballo y sentándose en una mesa cerca de donde ella se sentaba habitualmente en el restaurante. 4. En ambos casos también se utilizaron los principios de frecuencia y duración. Con Seagull, el agente del FBI se posicionó en su camino de manera que aumentó el número de encuentros, frecuencia, donde el diplomático extranjero lo veía, y agregó duración al seguirlo hasta el mercado, extendiendo el tiempo de contacto entre ambos.
Con la mujer británica, el doctor Graves aumentó la frecuencia de pasarla por el sendero del parque y reunirse con ella en el restaurante. Incluso mencionó el poder de la frecuencia cuando escribió: empleé la teoría de la atracción subconsciente de un rostro visto muchas veces pero aún desconocido. Para ganar duración, amplió el tiempo de contacto apareciendo cerca de la mujer en otros lugares públicos, como el teatro y conciertos. Cuanto más tiempo pases con las personas, duración, más podrás influir en su proceso de toma de decisiones y sus patrones de pensamiento. 5. En ambos casos, la intensidad se logró mediante el uso de señales no verbales y cebos de curiosidad. La presencia constante de un extraño cerca del Seagull y de la mujer británica despertó su curiosidad. En el caso del doctor Graves, el teatro de las fresas sirvió de cebo. ¿Qué clase de hombre pide 5 porciones de fresas a la vez y da propinas tan generosas? ¿Quién era esta persona? ¿Qué quería? La curiosidad motivó tanto a la gaviota como a la británica a esforzarse por descubrir quiénes eran Charles, el agente del FBI, y el doctor Graves, el espía alemán, y qué querían. Comentó: pero si la miras en condiciones favorables, como mi truco, con las fresas, mayor intensidad, ella mirará hacia atrás. Ambos sonríen discretamente y no se vuelven a mirar durante el resto de la tarde. Cuando el doctor Graves conoció a la mujer por primera vez, ella echó su cabello hacia un lado, una señal de amistad que indicaba que había establecido un nivel de conexión antes de que intercambiaran palabras. Tanto Charles como Graves tenían confianza en estos principios psicológicos y les dieron tiempo para que funcionaran. No apresuraron el desarrollo de la relación. En cambio, lo dejan crecer naturalmente con el tiempo, tal como lo hacen las relaciones normales. 6. En ambos casos, los espías utilizaron señales amigas para parecer amigables. Capítulo 1. Evitando así que sus objetivos activaran sus escudos en el primer encuentro. El agente del FBI no se acercó a Seagull hasta que se sintió cómodo con su presencia. El doctor Graves se sentó solo en el restaurante y demostró que no quería la compañía de nadie, dando la ilusión de que no era una amenaza. También se aseguró de ser notado al entrar al restaurante cuando la británica ya había llegado. 7. En ambos casos, la información sobre los objetivos se obtuvo de diferentes fuentes. En el caso de Gaivota, el agente recibió información de analistas del FBI. En el caso del doctor Graves, leyó los periódicos locales, habló con los periodistas y luego con los mozos de cuadra del establo para obtener información. En ambos casos, se recopiló discretamente información vital para descubrir las cosas que motivaban a los objetivos, evaluar sus personalidades y descubrir cosas que podrían usarse para establecer intereses comunes. El doctor Graves utilizó técnicas de investigación indirectas, capítulo 6, para obtener información confidencial sobre el objetivo sin alertar a las fuentes de que estaban proporcionando esta información. 8. El doctor Graves asistió a Carlton Terrace no solo para estar cerca de su objetivo, sino también para establecer puntos en común pidiendo fresas todos los días, tal como lo hacía su objetivo. 9. Aprovechó el principio psicológico de la atribución errónea, capítulo 4, para predisponer a agradarle a la mujer británica. Montar, al igual que otros ejercicios, libera endorfinas, que hacen que las personas se sientan bien consigo mismas. Si no hay una razón aparente para este buen sentimiento, tienden a atribuir su bienestar a sus allegados. Según la regla de oro de la amistad, si quieres agradarle a alguien, haz que se sienta bien consigo mismo. El doctor Graves estaba cultivando una conexión incluso antes de decirle una sola palabra a su objetivo. 10. Al final, hizo parecer que era la mujer la que tenía la idea de intercambiar cartas para saldar deudas. En el caso de Seagull, regó y fertilizó la semilla de la traición plantada por el agente del FBI. Esta es la verdadera señal de una operación exitosa. Las dos historias de espías, separadas por un siglo, nos recuerdan que la naturaleza humana es una constante y que es posible ser amigos si estás dispuesto a utilizar las herramientas presentadas en este libro para convertirte automáticamente en una persona que valga la pena tener.